Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Saúl Navarro, abogado de Naru, tu espacio legal, que es un proyecto jurídico muy nuevo, también muy innovador, que trata de buscar que todas las personas se sientan seguras en este espacio que les brindamos para atender todas sus necesidades jurídicas. Y bueno, sobre todo, muchísimas gracias al ingeniero José Luis por invitarme a este espacio tan bonito de FIEJI, de justo con el objeto de promover la gestión de la información de manera inteligente y de manera que nos permita ampliar nuestros horizontes, tanto personales como profesionales y comerciales. El día de hoy voy a platicar un poquito sobre la evolución del Internet y cuáles implicaciones legales ha tenido o cuál es el panorama legal que esto tiene. Como todos podemos saber, hoy está muy en boga el tema de la inteligencia artificial, de las criptomonedas, del blockchain, y aunque son temas que se platican constantemente, aunque los vemos en todo tipo de redes sociales, como que pocos sabemos, o saben más bien, lo que realmente implica o lo que realmente es. Entonces, para ello, les preparé una presentación con la que me voy a ir basando. Cualquier duda que tengan, les agradecería que por favor me la hagan saber al final de la presentación, la vayan anotando para que no se les vaya. Sobre todo para hacerlo un poquito más ágil y no perder el hilo de la presentación. Bien, este es un poquito de lo que voy a hablar. Voy a hablar primero sobre la Web 1, Web 2, Web 3, para que podamos entender esta transición en el tiempo, la evolución histórica del Internet y por qué se les dice Web 3. También vamos a hablar un poquito de blockchain, NFTs, metaverso y las DAOs. Como que todo esto es lo que compone, a mi punto de vista, hasta ahorita el aspecto legal del Internet, y con una suficiente introduccción para que sea un tema súper amable y digerible. Bien, la Web 1 fue denominada por Tim Berners-Lee, que era miembro de la CERN, una asociación de física cuántica, me parece que era rusa, que fueron los que desarrollaron la web o el Internet como tal e inició como un intercambio de información científica. Fue un proyecto que tenía por objeto que la información científica se puede intercambiar de manera mucho más rápida y factible o fehaciente, eh, en lugar de tener que esperar la publicación de las revistas, libros, papers y demás. Entonces, la web 1 es una web de lectura porque no permitía una interacción de los usuarios con la página, sino el encargado de hacer la página o el que tenía el proyecto vertía la información y solo se podía leer y no podía hacerse nada más. Esto se dio a finales de los 80, inicios de los 90, y bueno, este tipo de interacción justo era muy pasiva porque no permitía que los usuarios comentaran, no permitía que los usuarios, digamos, aportaran tampoco información. La actualización de la página correspondía únicamente al autor de la misma. Y bueno, si acaso tenían fotos, pero pues no existía en este tiempo la posibilidad de subir videos, de subir audios. Todo esto fue evolucionando con el paso del tiempo. En este entonces se desarrolló la identificación individual de los proyectos, que se da a través de las URIs, que significan identificadores uniformes de recursos. Realmente era justo el www. Y poner el nombre de la página era ese identificador y lo que te permitía acceder. Después de eso viene la web 2.0, que es en la que estábamos inmersos hace poquito, que es el web de las personas. Aquí el avance del desarrollo de las páginas web permitió que justo los usuarios puedan empezar a participar en la composición de estas páginas web a través de blogs, a través de comentarios, a través de interacciones directas con mensajes de texto cortos, que bueno, eventualmente pasaron de lo que se conoció, digamos, como MSN o Messenger, hasta Facebook, Instagram, Twitter y demás, que justo permitían la interacción entre los usuarios, no solo la persona que lo creaba, sino no solo con la persona que creaba esa página web o esa aplicación, sino también con otros usuarios. Y esto se llama de las personas porque justo permitió que se conglomeraran varios tipos de sociedades en torno a aspectos o temas de interés distintos. Y esto fue algo que empezó a sentar precedentes para la evolución de la web 3D, en el sentido de la interacción permitió que se empezaran a generar mundos, negocios, plataformas distintas
que ciertamente creaban no solo comunidad, sino derechos y obligaciones, que es un poquito de lo que vamos a hablar y hacia donde se proyectó un poquito la web 3D. Recuerden que esto solo es como una introducción muy breve, realmente la plática igual es muy breve, es como para poner un contexto claro de lo que son las evoluciones de la web. No es como que la web 3 fuera algo, no sé, por ejemplo, cuando yo no sabía qué era, pensaba que la web 3 era el metaverso, ¿no? Y que teníamos todos que empezar a entender el metaverso y no, realmente va mucho más allá y ya todos estamos inmiscuidos. Entonces esta plática es un poquito para que estos conceptos queden claros. Bien, ahora la web 3D, algunos les dicen web inmersiva, algunos la conocen como la web semántica, y ahorita me voy a poner a explicar un poquito justo por qué se le considera web inmersiva y qué significa la web semántica, porque es muy importante para poder entender los aspectos legales y cómo podemos sacarle un poquito de provecho o mucho provecho a este tipo de evolución del Internet, a esta evolución del Internet, perdón. Se le dice web inmersiva porque en comparación con la web 1, que fue totalmente una interacción pasiva, con la web 2, que ya había un intercambio bilateral de información, en esta web 3 ya es como nosotros meternos al mundo de la web como un metaverso. Ahorita explico qué es metaverso, y desde ahí crear cosas, ya sea diversión, negocios, casas digitales, arte, muchas cosas. Esta web 3 ya permite la creación de un mundo digital, porque se desarrollaron sistemas que permiten varias cosas. Y esto es la web semántica, es el desarrollo del sistema que permite una búsqueda inteligente, en el sentido que dependiendo del contexto en el que un usuario realice una búsqueda, el buscador puede interpretar su intención y dirigir resultados. Esto significa que ya no solo el mundo digital se compone de lo que nosotros hacemos, sino que se han desarrollado a tal grado los programas que permite que el propio programa componga los elementos de búsqueda, de creación, etc. Otra cosa que nos permite la web inmersiva es obtener métodos o sistemas de seguridad, como lo son el blockchain. Que esto igual nos sumerge en el mundo digital, porque ahora, en lugar de depender únicamente del instrumento del papel para manifestar los acuerdos de voluntades, también está este sistema, que es un sistema que se dice que es inviolable e inmutable, para poder rastrear cada una de las operaciones que se realizan. Entonces, de nuevo, nos estamos sumergiendo a tal grado en el mundo digital que las actividades que realizamos en el día a día de manera física podemos trascenderlas trascenderlas al mundo electrónico, digital, o como quieran llamarlo, a través del Internet. Esto también implica un modelo de negocio que se llama SaaS, que es Service to Service, algo así se refiere, en el sentido que todo lo que es en la web 3D, en la web 3, perdón, se trata de servicios, porque finalmente, contrario a, no sé, comprar un mueble de madera en el mundo real, puedes comprar un mueble de madera en el metaverso. Ese es un tipo de servicio, porque realmente no es un bien tangible. Todo lo que existe en la web 3 es intangible, por eso son servicios. Y también se dice que es la web de la data, porque al final el intercambio de información ya no se limita como lo hacía en la web 1, que era la implantación de la investigación en la página web, sino que en este caso la información se genera también desde la web y se comparte hacia los distintos usuarios. Entonces ya no es como que grabes, por ejemplo, un disco en el estudio y lo puedas subir a la computadora y entonces así compartirlo, ¿no? Sino que ya lo puedes hacer desde el propio ordenador y desde ahí compartirlo para que forme parte de la información disponible en Internet. Bien, ahorita que ya empezamos a hablar un poquito de la web 3D, es importante que también queden claros conceptos como lo son blockchain, NFT, tokens y smart contracts, porque justo son... Perdón que te interrumpa, querido Saúl. No estamos viendo tu presentación, no sé si estás presentando algo. Sí lo estaba, según yo sí lo estaba presentando. No lo estamos viendo.
No, Saúl, desde el inicio, Mm, solo has aparecido tú en Ahora sí. la disculpen. cámara. Bueno, realmente la información es muy, muy breve de la presentación, es más para que se guíen conmigo y no tanto con la presentación, pero bueno, aquí se las voy a pasar muy rápido para que puedan verla. Si quieren, con mucho gusto, o a quien esté presente o a quien me indique, con todo el gusto se los comparto. Este es el temario de lo que hemos ido hablando. Web 1, Web 2, Web 3, Blockchain, NFT, Metaverso y las DAOs, que las DAOs son como, a mi gusto, la joya de la corona de esta explicación. Bueno, ok, vamos a los blockchains. Todo lo que sucede en la web 3D, bueno, no todo. La idea es que, un segundo. La idea es que la web 3D pueda brindar, la web 3 pueda brindar un grado de seguridad tan elevado que todas las transacciones, todos los movimientos de activos que se realicen a través de la web queden con muchísima seguridad, que queden registrados y que no haya duda de cuáles son los movimientos que se han realizado. Para esto sirve el blockchain. Blockchain, su traducción al español es cadena de bloques, y justo es información que se va generando. Digamos que si nosotros escribimos esta computadora ahora pertenece a fulanito, esa información, esa leyenda se va a almacenar en un bloque que va a estar relacionado, o más bien vinculado al bloque anterior de información, que a lo mejor la computadora antes era de Saúl, ¿no? Entonces se guarda la información de que la computadora antes era de Saúl, se genera un nuevo bloque de información que dice que ahora es de fulanito, y cuando fulanito la vuelve a vender, entonces esa información va a quedar registrada en esa cadena. Esta información no se puede variar, esta información no puede ser corrompida por dos aspectos. Uno, porque los blockchains están sustentados en plataformas que tienen muchísimos usuarios. Y todos estos usuarios, digamos que conservan cada una de las versiones originales como si fueran, pues sí, originales. Y si, digamos, un blockchain fuera corrompido y modificado, se compara con el otro o con los miles otros que hay en la plataforma, y entonces se da cuenta que hay uno corrompido, hay uno que fue hackeado y pierde la validez. Esta información es inmediata y segura a cada uno de los usuarios que componen esta plataforma de blockchains. Hay distintas plataformas, por ejemplo la de Bitcoin es una, la de Ethereum es otra, que estas son criptomonedas. Si quieren platicamos un poquitito de eso, pero no es el tema de la presentación, sino más bien las bases de todo eso que llevó a estas criptomonedas. Y justo cuando existe algún error en los bloques, en la información de los bloques, que a lo mejor dijimos, Saúl le vendió la computadora a Sutanito, pero no era Sutanito, sino a Fulanito, para poder corregir ese error se tiene que generar un nuevo bloque y toda esa información se rastrea de manera inmediata. Justo la ventaja de los blockchains es que en lugar de ir, no sé, a libros de registros como lo eran, no sé, el registro público de la propiedad, que tienes que ir o antes tenías que ir manualmente a cada una de las hojas para poder rastrear los movimientos, esta información es inmediata y se le presenta al usuario de manera tan clara que no existe duda de cuáles han sido cada uno de los pasos que se han registrado en determinadas operaciones. Y esto implica, a mi gusto, uno de los aspectos legales muy importantes que se deben tomar en cuenta para la celebración de futuras operaciones en cualquier ámbito, ya sea familiar, en cualquier ámbito de negocios, en cualquier proyecto que tengas, porque muchas veces pasa, no sé, cuando quieres proteger a tu cliente de cualquier tipo de fraude o cualquier tipo de operación dolosa, pues que la manifestación de la voluntad sea indubitable, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces pues, nos vamos con un notario público o con un corredor para que él dé fe que esta operación tiene plena certeza, pero eso finalmente entorpece, encarece y muchas veces frustra las operaciones. Sin embargo, cuando nosotros contamos con un sistema que brinda tal seguridad, inclusive superior a mi gusto a la que puede ofrecerte un notario o un corredor, que a su vez pueden ser corrompibles, pues facilita las operaciones, porque al final, en lugar de tener que trasladarse todos a un punto para poder celebrar un acta o una fe de hechos, pues basta con que cada quien lo haga desde sus ordenadores, y para eso también sirven las firmas digitales, que no es otra cosa que una cadena de datos
que implica o que refleja la manifestación de la voluntad de manera indubitable. Es lo mismo que una firma, pero inclusive como para poder tener tu firma digital tienes que seguir una serie de procedimientos, una serie de pasos para que te la den, para que haya una plena certeza entre la persona que creó esa firma y la que la impone en un documento, pues inclusive tiene mayores datos de seguridad, porque ¿qué pasaba, por ejemplo, con las firmas normales? Pues que muchas veces eran falsificadas o muchas veces por salir mal o que el papel estaba mal o la pluma estaba mal, pues se puede tachar de falsa. Pues esto ya no se permite con las firmas digitales, que de nuevo están sustentadas en blockchain. Inclusive en el sistema judicial mexicano creo que estamos como un tanto a la vanguardia en el sentido de que podemos presentar promociones usando la e-firma, ¿no? Cuando nosotros estamos en algún tipo de juicio y en lugar ahora de tener que ir a firmar, a recabar la firma del cliente e ir a presentarla a los juzgados, se puede hacer desde tu computadora, usas tu e-firma para subir el documento a la web del Poder Judicial y listo. Queda tan firme como si hubieras presentado un escrito firmado con puño y letra, e inclusive los altos tribunales de México han determinado que tiene el mismo grado de validez y que inclusive tiene mayor certeza por esto mismo que les decía, que son datos que no son corrompibles, que no se pueden falsificar. Entonces, justo, un aspecto legal que brinda el blockchain es seguridad y certeza, que creo que es algo que todos buscamos al momento de celebrar cualquier tipo de operación y que inclusive nos abre puertas hacia nuevos modelos de negocio. Justo con el ingeniero José Luis tuve alguna vez el gusto de platicar que esto puede implicar un beneficio para hasta los aspectos familiares, ¿no? Hasta los aspectos de la propia autoridad para regular la conducta de los sujetos y demás. Es un beneficio muy, muy grande, sobre todo porque deja en claro la manifestación de la voluntad. Y en el sistema judicial que nosotros tenemos, la manifestación de la voluntad o la autonomía de la voluntad es lo que rige todo el sistema legal entre personas. Entonces, cuando queda clara la voluntad, el hecho de que quede clara la voluntad, ¿qué otro estímulo más grande podríamos tener? Bien, perdón por esta explicación larga. Ahora vamos al siguiente punto, que es non-fungible token. Los non-fungible tokens son, bueno, vamos a explicar qué es un token. Es un objeto que tiene un valor determinado en unas circunstancias determinadas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a los casinos y jugamos póker, nos dan fichas para poder ir apostando y esas fichas representan el valor del dinero que está en juego. Es exactamente lo mismo que fuera físico a que fuera digital. Por efectos obvios, por ejemplo, las criptomonedas tienen representaciones de tokens no fungibles, es decir, que no se pueden apreciar con los sentidos o materialmente no se pueden apreciar, pero sí a través del internet. Y estos tokens te dan como la certificación de que tú eres un usuario de una plataforma y de que tú eres un tenedor de alguna de esas monedas. Y aunque estos no se pueden intercambiar, sí se pueden vender o comprar. Y estos tokens sirven tanto para el mundo digital como para el mundo físico. Y es exactamente lo mismo, traen una cadena de bloques que dan certeza de las operaciones que se realizan. Entonces, por ejemplo, si se permitiera, que es la idea, propiciar este tipo de operaciones, que el registro público de la propiedad te diera tokens para que tú dijeras, bueno, con este token digital acredito que soy propietario de esta casa y que yo la puedo vender, pues bastaría con verificar esos tokens para tener certeza en la operación y crear uno nuevo para decir, ahora yo soy el dueño de esta operación, de esta casa, ¿no? Digamos, los tokens son una manera de acceder a este sistema o a estas plataformas de blockchain. Bien, otro aspecto muy, muy, muy interesante de las implicaciones legales que se tienen en esta Web3, es el metaverso. Y justo el metaverso es algo que les decía, un modelo de negocios basado en servicios. Y bueno, el metaverso viene de meta, que es de griego, que significa más allá, y quiere o hace alusión al universo más allá que hay de lo físico, ¿no? Y todo lo que podemos crear a través justo
de los ordenadores, de las páginas web y demás. Y bueno, ha sido sonado o famoso que, no sé, Snoop Dogg, Elon Musk, Mark Zuckerberg de Facebook tienen como sus propias casas en una plataforma, en un universo digital, y que están las calles y que están las avenidas y que puedes tener coches digitales y todo esto. A mi gusto eso puede ser como para mero entretenimiento humano, pero pues también eso es utilizado para generar aulas virtuales para poder dar clases virtuales de cualquier tipo y tener sentado a tus compañeros y estar conviviendo en tiempo real como si estuvieras en ese salón, pero pues realmente físicamente no lo estás. Y esto, como les digo, no es otra cosa que la prestación de un servicio. Alguien que crea este programa te permite acceder a él a través de algún token, y todas las acciones que se registran son como en blockchain. E inclusive se dan operaciones como, no sé, si tú quieres tener tu casa al lado de donde, en el mismo metaverso en el que está Snoop Dogg, y quieres tener tu casa al lado de la casa de Snoop Dogg, pues puedes hacerlo. Puedes comprarle a los desarrolladores del programa esa porción de tierra digital y e inclusive adquirir créditos para esa compraventa, ¿no? Créditos financieros, me refiero, y son reales, son operaciones que se han dado, y que, bueno, explican hasta dónde puede llegar la innovación humana en universos que nosotros mismos creamos a través de los dispositivos y de los ordenadores. Finalmente, esto trae también cuestiones legales nuevas y que nos tenemos que preguntar, como qué pasaría si alguien en el mundo digital tiene a bien, no sé, agarrar su avatar, que es el personaje con el que entras, y destruir tu casa, ¿no? Digamos que te destruye algún coche que tú compraste con dinero real. ¿Quién va a ser la persona dedicada a resolver esas controversias? Presentan nuevos retos también para la solución de controversias. O a lo mejor algo más materializable, que esa persona vio el diseño de tu coche, es programador y entonces le gustó y lo copia, y entonces ahora ya hay dos coches iguales cuando a ti te habían dicho que solo era uno, ¿no? Aunque aquí entra un poco el conflicto de si el blockchain es tan seguro, ¿no? Que finalmente sí lo es. Pues serían formas muy nuevas de resolver conflictos sobre cosas que no se habían visto nunca antes. Y al respecto, las regulaciones no son claras. Todavía no hay, a mi gusto, un flujo de operaciones tan grande que permita a los legisladores pues abarcar este tipo de controversias, pero justo para poder hacerles frente a estas controversias vamos a explicar qué son las DAOs, y más adelante voy a regresar un poquito a este punto. Antes de pasar del metaverso, quería decirles algo. Se me olvidó. Bueno, si me acuerdo, ahorita regresamos. La inteligencia artificial es la capacidad de los propios sistemas electrónicos, o de los propios ordenadores más bien, de aprender sobre los propios patrones y sobre las nuevas ecuaciones que se les insertan para desarrollar nuevas funciones. Realmente la inteligencia artificial existe desde hace mucho. En los videojuegos, yo me acuerdo de cuando era niño, niño adolescente, por ahí del 2012, 14, ya presumían que en tal juego los nuevos enemigos ya tenían inteligencia artificial, y que si tú seguías una misma ruta, ellos se la aprendían y entonces hacían el juego más difícil porque te atacaban por donde ibas en esa ruta. Otra cosa es que desde hace tiempo tenemos como la predicción de texto en los celulares, ¿no? Que eso permitía que facilitara o hicieras más rápido la redacción de tus mensajes y demás. Pero el boom que ha tenido ahorita es que la inteligencia artificial ha sido promocionada como para que puedas obtener respuestas sobre temas sencillos o complejos de manera muy rápida e inmediata. Y aquí también existen o no solo respuestas, sino también creación de obras digitales o artísticas. Y aquí también entra el tema de que no me acuerdo si fueron los tribunales mexicanos u otro, o en Estados Unidos, que determinaron que, por ejemplo, si tú le dices a la inteligencia artificial que te diseñe un dibujo digital estilo Van Gogh, no lo puedes registrar como propio porque no lo hiciste tú. Fue un programa que fue abierto al público y que por eso no es registrable. Entonces, de nuevo, tienen implicaciones legales súper interesantes sobre las que estamos innovando, sobre las que estamos experimentando para poder llegar a resultados que brinden una mayor certeza a todos los negocios que se hagan. Y bueno, finalmente las DAOs, que son Decentralized Autonomous Organizations,
o organizaciones autónomas descentralizadas. Un aspecto súper importante de la Web 3D es la descentralización. Esto significa que no hay algún país que sea el encargado de regular a esta organización, y esto es porque así lo acuerdan sus miembros al momento de constituir estas organizaciones. En México se les puede conocer como personas morales o sociedades. Y se regulan por sus propias reglas, en el sentido de que elaboran algo que se llaman smart contracts o contratos inteligentes, que en el momento en el que se actualiza alguna circunstancia, por ejemplo, yo subo la información correspondiente al pago que hice de los servicios, bueno, entonces en ese momento me dan acceso a la plataforma. O yo dejé de pagar, bueno, en ese momento se actualiza la falta de pago, entonces me retiran de la plataforma. Tienen un esquema de organización y de coordinación que está regulada por sistemas inteligentes, que son estos smart contracts, que se guían a través de blockchains. Y para tú poder acceder, necesitas justo tus tokens. La idea de estas DAO es que eventualmente lleguen a sustituir, digamos, las sociedades mercantiles tradicionales para que se puedan crear negocios de manera internacional y sin tener que pagar gravámenes, sin tener que pagar impuestos, para que las soluciones puedan tener, o los conflictos puedan tener soluciones más prontas. Pero finalmente aquí sí yo sí le veo un tema complejo. Por ejemplo, hace poquito, en el 2022, en Estados Unidos hubo una demanda colectiva en contra de una DAO porque alegan que hubo negligencia al momento de asegurar el protocolo de financiamiento que obtuvo la DAO, y pues ello no brindó una certeza sobre los rendimientos que se iban a obtener. Y finalmente, pues quien tuvo que resolver fue la autoridad o a la que sometieron la controversia, que fue los juzgados de Estados Unidos. Y aunque estas organizaciones tienen su propio sistema de organización a través de los smart contracts, queda la duda de, ok, el ejercicio el poder del Estado para resolver controversias se le retiró a los particulares, y solo se pueden resolver las controversias bajo ciertos escenarios, como lo son, y escenarios reconocidos, como lo son juicios, como lo son conciliaciones y como lo puede ser el arbitraje. Sin embargo, ¿qué pasa si alguien dice, ok, a mí me quitaron el acceso a la plataforma porque no se registró el pago de manera exitosa, y eso me hizo perder muchos millones de dólares, y no se registró el pago por una falla en la plataforma? Esto podría exceder las facultades de la propia organización, y ante qué autoridad podría ser la que se resuelva cuando la controversia implica a alguien de la India viviendo en Canadá contra alguien de Brasil viviendo en México, ¿no? O sea, no hay una relación que permita decir, ok, esta controversia se resuelve aquí. Mi sugerencia sería que este tipo de organizaciones tengan a bien acordar el arbitraje, porque el arbitraje es una figura internacionalmente reconocida para la solución de controversias, y cuyas resoluciones son en la mayoría de los estados reconocidos como sentencias. Sentencias de cualquier juzgado de cualquier país en el que se pretenda ejecutar. Pero bueno, son temas un poquito más complejos, pero justo es ponerles en claro o de ejemplo hasta dónde llegan estos aspectos legales sobre esta Web 3, que nos permite celebrar una infinidad de operaciones, de relaciones, tener amistades nuevas, tener negocios en donde ni siquiera estamos y poder administrarlos desde lo lejos, una infinidad de cosas. Y que es importante que, como suelo repetirlo en muchas ocasiones, que vayas acompañado de tu abogado para que las operaciones que realices no vayan ciegas en un aspecto legal, sino que vayan con un cierto enfoque que a la vez a ti te dé certeza. Bueno, realmente eso es un poco de lo que, bueno, más bien es lo que preparé, es poquito porque quiero que sea claro, quiero que sea digerible. Como les digo, creo que la Web 3 es muy fascinante, hasta se me hace ilusoria todo lo que nos puede ofrecer, y es importante que vayamos preparados en los aspectos legales. No sé si alguien tenga alguna duda, si quieran que profundice sobre algún aspecto.
Solo rápido, inclusive retomando el tema de que creo que México es innovador en el tema, justo acaba de salir, de promulgarse algo que se llama el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y ahí ya reconocen y otorgan una definición sobre lo que es el blockchain. Que esté bien o que esté mal es algo que ya se discutirá en el momento en el que tenga que hacerse valer, pero finalmente se reconoce. Y otros aspectos legales, por ejemplo, es que la Unión Europea está discutiendo una ley para permitir que los certificados de importación y de exportación puedan ser emitidos a través de blockchain y puedan ser accedidos a través de tokens, ya no solo en estos documentos físicos que se utilizaban antes. Bueno, ahora sí, perdón que me extendí un poquito más de lo que dije. Si alguien tiene dudas, con muchísimo gusto estoy aquí para aclarárselas. Me parece que el ingeniero tiene la mano levantada. Gracias, querido Saúl, qué plática más interesante, ¿no? Y yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el futuro próximo de estos actores, como son los notarios, personas que dan fe en todos los países, de cualquier tipo de transacción, sobre todo cuando estamos hablando de patrimonio, con este tipo de tecnologías? O sea, si nosotros tenemos una cadena de bloques que nos puede dar la certeza de la propiedad de un bien, de un activo, ¿qué necesidad en el futuro tendríamos de estos personajes, de estos actores como son los notarios? ¿Tú qué opinas? Yo opino que en efecto irá reduciendo a menos que se actualicen y puedan ellos mismos darle una visión nueva a su función. Recientemente la ley del notariado cambió y permitió la celebración de actos formales a través de dispositivos electrónicos y establece una serie de condiciones, y también le otorga a los notarios esta facultad de utilizar su firma electrónica para dar fe o validez de estas operaciones. Pero finalmente, yo veo que sí va a pasar, pero si es que el blockchain empieza a tener la relevancia que puede llegar a tener de ser utilizado en todas las operaciones, pues sería un sinsentido conservar este tipo de operaciones con los notarios, en el sentido de que la función va a ser exactamente la misma, solo corroborada por una persona. O sea, sería el único extra, y pues además que sería más caro y tal vez más tardado. A lo mejor el valor de los notarios va a ser, o podrá ser, la asesoría en temas de ley notarial que ellos manejan a la perfección o deben manejar, pero la verdad es que no le veo mucho futuro si es que inclusive esta asesoría es superada por los propios abogados que contraten. Yo creo que sí van a ser suplantados o que pueden ser fácilmente suplantados por blockchain si es que no se actualizan o no se ponen las pilas en ese aspecto para innovar su profesión. Ok, gracias. Y tengo otra inquietud. ¿Cuál será el papel de los bancos centrales? Sobre todo en cuestiones tan sensibles como el lavado de dinero. Hablando de blockchain y NFTs. Pues justo creo que uno de los temores que he escuchado por ahí es que si de por sí con las operaciones tradicionales los bancos y Hacienda te tienen ubicado, pues más con las operaciones que realices a través de transferencias y que dejen igual un sistema de bloques, ¿no? Al menos por el aspecto de la sociedad, creo que existe este tipo de incertidumbre de qué manera van a ejercer el control y qué tanto nos van a querer como exprimir en el sentido de los impuestos en los países en los que se cobran. Pero bueno, el rol de los bancos centrales, que es lo que me preguntabas, creo que tiene que ser igual tendiente hacia la actualización. Sé que en México se está discutiendo la creación de la moneda digital, como lo fue en la Unión Europea, pero no, o sea, en lo personal no logro vislumbrar la diferencia entre crear una moneda digital y seguir utilizando los propios sistemas de transferencias bancarias, porque al final lo que hacen es transferir monedas digitales, ¿no? O sea, la representación del valor es lo que se guarda en ese sistema de blockchains y dicen, ok, ahora los 100 pesos de la cuenta de Saúl pasan a ser los 100 pesos de la cuenta de José Luis. No es como que materialmente haya ni siquiera una transmisión de esos recursos. Entonces,
pues yo optaría, o lo que resumiría sería que los bancos centrales tienen que adoptar estas y reconocer este tipo de innovaciones para que la economía tenga un flujo económico óptimo y que conserve el desarrollo. Pero a lo que me refiero es cuando tú tienes una transacción entre dos personas, prácticamente lo que creo que proporciona el blockchain es justamente que sea totalmente confidencial, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, las autoridades no podrían perseguir a narcotraficantes que pudieran tener grandes transacciones de dinero y que no fueran rastreables. No sé si estoy dándome a entender, ¿no? O sea, tu participación es en torno a si el blockchain podría evitar el lavado de dinero o más bien cubrirlo. Sí. Ah, ok. Uf. Es que supongo, y lo digo supongo porque hasta ahora no me ha tocado enterarme o ver algún asunto así, pero en el caso de que exista alguna transacción, no sé, que pretenda ocultar justo el lavado de dinero, por una orden judicial se podría hacer un rastreo total o absoluto de todas estas operaciones. Pero entendiendo que el narcotráfico, por ejemplo, suele utilizar grandes cantidades en efectivo, pues más bien no sabría responder tu pregunta, José Luis. Es un tema súper interesante que creo que sería bueno platicarlo en alguna otra conferencia. Pero... Porque también lo que se tiene que ver es el control fiscal, ¿no? Si hay transacciones, ya pueden ser transacciones entre todos los países que no serían rastreables por las secretarías de recaudación fiscal en todo el mundo, ¿no? Creo que ya entiendo. O sea, al final, como podría resolverse sería, ok, el banco, Hacienda te va a decir, ok, veo que tienes estas transferencias, acredítame que son lícitas, ¿no? Entonces tú exhibes tus documentos, pueden ser tus facturas o tus recibos o lo que puedas utilizar. Y si Hacienda encuentra irregularidades, entonces podría seguir justo esta cadena de bloques desde su final hasta su inicio, su origen, y podría inclusive tener un sistema más eficiente para poder identificar si las operaciones fueron lícitas o no. Porque justo el hecho de que sea, digamos, incorruptible, inmutable estas cadenas de bloques, no necesariamente tendrá como consecuencia que sean confidenciales ni privadas. Más bien, sí lo son, pero que no sean accesibles por la autoridad judicial. Digamos que sería muy similar a cuando un juez pide informe a la Comisión Nacional Bancaria de Valores sobre las cuentas que tienen algunas personas para poder asegurar bienes. Pues sí, esa información que no se la da el banco a cualquiera, salvo que tengan una orden judicial. Yo creo que por ahí se podría resolver ese tema. Ok, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Saúl en un tema tan interesante. Si hay alguien, por favor, levante la mano. Bueno, yo creo que ha sido una exposición muy clara, muy contundente, muy bien llevada. Quiero felicitar a mi amigo Saúl Navarro, ¿no? Que es un joven especialista que seguramente nos va a acercar a esta idea de que ya las profesiones se acercan a la tecnología. Típicamente, hace unos años, el abogado era una persona que pues, estaba alejada de la tecnología, ¿no? Y ahora con gusto veo que estas nuevas generaciones están totalmente involucradas en estas cuestiones de vanguardia, ¿no? Y me da mucho gusto. Y yo por último quisiera preguntarle, no solamente a Saúl, sino a todos los invitados que hoy nos acompañan, hacer una pregunta que sirve también de anuncio de una nueva fórmula de comunicación de FIEGI. Inauguraremos mañana por primera vez nuestro primer capítulo de podcast que se llama ¿Qué harás en el 2035? Y quiero aprovechar para que tú, con tu imaginación, con esta fórmula de curiosidad y de inteligencia que tienes, mi querido Saúl,
te veas tú en el 2035 como abogado, ¿sí? ¿Y cuál será la fórmula cotidiana de atender tus casos, tus clientes? Por favor, haz uso de tu imaginación y responde a esta pregunta. Gracias, José Luis. Pues, creo que me emociona porque veo muy materializable algo que inclusive desde pasante veía. Yo desde pasante como que me parecía muy tedioso el hecho de cómo se revisaban los expedientes en los juzgados, porque tenías que ir juzgado por juzgado, esperando la atención burocrática del personal, con tus listas gigantes, teniendo que ir registrando todos los movimientos, algo que es muy fácil información que es muy fácil de perder. Entonces, yo desde entonces visualizaba o soñaba con una forma muy eficiente, en el sentido que desde el lugar en el que te encontrabas, tú podías decirle a tu cliente, ok, el asunto va así, el asunto va pasado. Nos están pidiendo esta información y podemos proyectarla desde ahorita, podemos enviarla desde ahorita. Y creo que eso se va materializando cada vez, sí, con cada paso que damos, con cada año que avanza. Como yo me veo en el 2035, es inclusive atendiendo las audiencias o las negociaciones desde mi propia oficina con el uso de la realidad virtual. Por ejemplo, en contratos de construcción que suelen utilizar renders gigantescos o que suelen haber problemas en la ejecución de alguna de las obras, a través de la realidad virtual hacer estos recorridos sin necesidad de erogar en gastos de traslado, simplemente para ahorrarnos tiempo, que creo que eso es lo más importante, el ahorro del tiempo, porque es el único recurso que tenemos limitado por día y que se vuelve sumamente valioso conforme la carga de trabajo va aumentando. ¿Cómo más lo veo? Con una plena certeza de los actos, en el sentido de que ya no va a haber una manera tan simple de decir, no, esa firma no es mía, o ese documento yo ni siquiera lo firmé, o yo no leí el documento. Veo la profesión del abogado súper agilizada y súper práctica, y eso me emociona mucho, porque eso también va a acercar a los clientes al mundo del abogado, que siento que va a evitar que piensen que son procesos súper complejos y súper tardados, y va, pues justo eso, familiarizar y hacer una amistad muy sólida entre cliente y abogado. A mí me gusta. Fíjate que yo creo que desde hace muchos años, diría yo siglos, se tiene la impresión de que la justicia no es para todos y que también la justicia no es expedita. Yo me imagino que en el 2035 los jueces tendrán un apoyo fundamental en la inteligencia artificial que les ayude a analizar casos similares y que puedan, con una base probatoria, sacar los juicios y sacar las sentencias con una gran agilidad, de tal manera que en lugar de que tarden años, puedan tardar meses o quizás semanas o inclusive días. Tú imagínate, tú hablaste del arbitraje, ¿no? Pero imagínate que en principio hubiera un árbitro digital a cual la pareja de alguna manera acuda, ¿no? Y logre una cuestión que para la familia es fundamental, que haya una separación, porque es lógico que la gente cierre una etapa, pero que fundamentalmente, y si se tienen hijos, ¿sí?, esta separación no sea un pleito que acabe con estos vínculos familiares y que los únicos afectados o los más afectados serán los hijos. Entonces, esta parte de inteligencia artificial puede ser fundamental, ¿no? Otro aspecto importantísimo en cuanto a los juicios es que el ánimo probatorio, ¿sí?, dé al juez la validez de las pruebas, la certidumbre de la veracidad de las pruebas, ¿no?, para que de alguna manera las sentencias también salgan muy rápido. O sea, en la actualidad hay cantidad de personas maliciosas que utilizan a los tribunales para hacer negocio, ¿sí? Y los jueces caen en ese garlito y a veces la
parte que debería ser protegida, la parte acusada, resulta que por algunas complicaciones legales es la afectada, y la imagen de los jueces evidentemente pues se deteriora, ¿no? Contando con una inteligencia artificial, sería muy difícil que un juez se arriesgara a ser expuesto, ¿no? Dada toda la ayuda que tiene. Entonces, creo que esta parte de la tecnología, que me parece fantástica, podría ayudar inclusive a tener un poder judicial muy bien posicionado ante la sociedad, muy eficiente, ¿sí? Muy moderno, porque ya no necesitaría toda esta serie de herramientas que son del año 3 conejo, y estoy hablando para toda Latinoamérica, España y Portugal, ¿sí? En donde los jueces tienen que leer una cantidad de folios, ¿no? Para sacar un criterio, y cuando ya terminan uno, viene otro encima y se confunden y no tienen la capacidad, y por eso delegan, y muchas veces no se empapan ni se involucran como debería en un solo juicio. Con la inteligencia artificial esto se abreviaría absolutamente, y yo creo que en el 2035 tendremos un sistema universal de justicia que realmente proteja a nuestra sociedad. Estoy muy entusiasmado con esa idea. ¿Tú qué opinas? De hecho, justo ahí radica la importancia de la gestión de la información. O sea, en general, digo, como base, recopilar toda la información que exista sobre asuntos similares, sobre las pruebas que se suelen desahogar en cierto tipo de asuntos, las excepciones que se suelen desahogar, para así generar una base de conocimiento para la inteligencia artificial, y en el momento en el que llega un juicio nuevo, las partes primero aportan sus elementos probatorios y sobre eso la inteligencia artificial resuelva. Y lo que me da tu idea es que si apelan o si no están conformes, entonces sí que entre el estudio del juez, pero no antes. Me parece que eso puede ser una herramienta sumamente valiosa, y también me emocionó mucho la idea que proyectas. Creo que tiene mucha visión y es una manera muy eficiente de imaginar el 135, y que luego también muy materializable, sobre todo porque la velocidad a la que se desarrolla la tecnología también hace que los procesos se hagan eventualmente más económicos con el paso del tiempo, o sea, que de manera más rápida se vuelvan más económicos estos tipos de servicios. Entonces sí creo que es una opción súper viable, y también que me emociona mucho ver en un día, o sea, también el control sobre el acceso al expediente va a ser tan limitado. Justo, si no tienes este token, tú no puedes entrar a ver el archivo, basta. Y cosas que podían pasar en juzgados en el día al día, pues ya se evitan, ¿no? Fantástico. Bueno, estoy tan entusiasmado que te comprometo a que seas un actor preponderante en nuestros próximos podcasts, porque este tema de conversación es fascinante. Yo encantado, José Luis. Muchísimas gracias por esta invitación y por también haberme invitado a participar en esta sesión. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias. Acuérdense que FIEGI, la principal preocupación es que a sus afiliados les vaya bien, que a los miembros de la comunidad les vaya bien, y por eso nosotros tenemos ese compromiso de juntar el hambre con las ganas de comer, para que los distintos actores se complementen y hagan negocios. No se olviden que para eso estamos. Hemos facilitado la entrada a nuestra asociación con cuotas muy módicas, y me parece, y además pagadas con muy poco dinero mensualmente, casi menos de lo que les costaría ir al cine y pedir unas palomitas, ¿no? Ojalá se integren a esta comunidad y veamos esa interacción para que este ecosistema sea un ecosistema de beneficio tangible, ¿no? Para todos sus miembros. Les agradezco muchísimo su participación. Le agradezco a Saúl Navarro toda esta información, y le pediría que nos dejara sus datos para que cualquier miembro de la comunidad, ya sea que esté en este momento o en las futuras exposiciones que haremos de esta conferencia en nuestros diferentes medios de difusión, lo pueda contactar.
Les mando un abrazo y te agradezco de corazón, mi querido Saúl. A ustedes por su presencia y a ti por invitarme, José Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Un buen jueves. Bye. Gracias.